Chile, región de la Araucanía. Viernes 9 de abril de 1982. En el pueblo de Pitrufquén, 4 adolescentes entre 15 y 17 años salieron de clases a las 13 horas y le dijeron a sus padres que pasarían la tarde en el río Toltén. «Vamos a nadar un rato», dijeron. Nunca regresaron. A las 18 horas y 45, un pescador encontró las mochilas amontonadas junto a las bicicletas. No había ropa, no había zapatos, solo huellas marcadas en la arena, interrumpidas bruscamente. Las autoridades iniciaron una búsqueda inmediata que duró semanas, pero no encontraron cuerpos, ni rastros, ni respuestas. El caso fue archivado, y el silencio se convirtió en rutina, hasta que en 2015, una caja sin remitente llegó a la estación de policía de Temuco. Dentro, una cinta de casete con fecha 9 de abril, 1982, 1846. Lo que se escucha en esa grabación aún no tiene explicación. Hoy, por primera vez, Archivo 404 abre este expediente sellado por más de 3 décadas. Esta es la historia real del caso de los 4 adolescentes del río Toltén. Y aún hay preguntas sin respuesta. Pitrufquén, Chile, 9 de abril de 1982. Era viernes. Las clases del Liceo Politécnico terminaban al mediodía y, como cada semana, los pasillos se vaciaban rápido. Ese día, sin embargo, hubo un detalle distinto. 4 amigos, inseparables desde niños, parecían apurados, como si estuvieran escapando de la rutina. Sus nombres eran Ignacio Vera, Joaquín Mella, Cristóbal Fuentes y Tomás Lagos. Todos entre 15 y 17 años, estudiantes promedio, sin antecedentes. Chicos normales de un pueblo pequeño. A las 13 horas y 5, fueron vistos por última vez dentro del colegio, riéndose mientras guardaban sus cuadernos. Profesores recuerda que Ignacio le preguntó si el río seguía crecido. «¿Van a pescar?», le dijo en broma. Ignacio solo sonrió. A las 13 horas y 25, cámaras de una tienda los captaron comprando pan, jugos y un paquete de galletas. Nada fuera de lo común. Esa fue la última imagen registrada de los 4 juntos y con vida. Según testigos, tomaron sus bicicletas y se dirigieron hacia la ribera del río Toltén, una zona conocida como la Curva del Molino. Un lugar tranquilo, donde muchos jóvenes iban a nadar o simplemente a hablar. Pero ese día, no había nadie más allí. A las 18 horas y 42, un pescador local, don Eugenio Cárdenas, encontró algo extraño: 4 bicicletas apoyadas contra un árbol, ordenadas perfectamente, y 2 mochilas abiertas. Al acercarse, notó que no había nadie alrededor. Ni risas, ni movimiento. Solo el sonido del río. Llamó a gritos. Silencio. Esperó 1 hora. Nada. Volvió al pueblo y dio aviso a carabineros. A las 20 horas y 30, la búsqueda comenzó. Linternas, perros, radios. Pero la noche cayó rápido y el frío obligó a suspender todo. Al día siguiente, comenzó oficialmente la pesadilla. Los padres se enteraron. Los medios locales publicaron la noticia: 4 jóvenes desaparecen en el río Toltén. No hubo nota de suicidio. No hubo signos de violencia. No había rastros de drogas ni alcohol. Solo 4 muchachos que, de un momento a otro, dejaron de existir. Y, sin saberlo aún, la policía estaba frente al caso más extraño que viviría esa región en décadas. La mañana del 10 de abril de 1982, el pueblo de Pitrufquén despertó distinto. No era una jornada cualquiera. A las 7 a.m., la plaza estaba llena de vecinos, familiares, carabineros, voluntarios, todos con una sola misión: encontrar a los 4 chicos desaparecidos. Se activó una búsqueda sin precedentes para la zona. Drones no existían en esa época, pero hubo helicópteros, buzos, rastreadores y brigadas de rescate que llegaron desde Temuco y Valdivia. El río fue peinado palmo a palmo, pero el primer día terminó sin resultados. Y ahí surgió el primer detalle inquietante: no había ropa en la orilla. Ninguna, ni zapatillas, ni toallas, ni prendas mojadas, ninguna señal que indicara que los chicos realmente hubieran entrado al agua. El fiscal de turno, Rubén Cofré, fue claro en su primer comunicado: no hay evidencia de que los jóvenes se hayan ahogado. El caso sigue abierto como desaparición inexplicada. Las familias estaban desesperadas. La madre de Cristóbal, doña Eliana, fue grabada por la prensa gritando frente a la comisaría: «Mi hijo no se perdió. Alguien se lo llevó. Él sabía nadar. Él conocía ese río mejor que nadie». La comunidad comenzó a organizar sus propias patrullas. Se buscaron cuevas, senderos ocultos, caminos rurales. Se revisaron galpones abandonados. Se interrogaron a indigentes,
pescadores, camioneros, incluso a miembros de sectas religiosas que frecuentaban zonas del sur. Nada. La investigación empezó a mostrar grietas. La prensa empezó a cuestionar la falta de hipótesis. ¿Por qué no había testigos? ¿Por qué dejaron las bicicletas perfectamente alineadas? ¿Por qué no había una sola huella de regreso? Todo estaba como detenido en el tiempo. El lunes 12 de abril, se abrió oficialmente una carpeta con el nombre Caso TLT, 4 desapariciones conjuntas de menores en zona rural. Ese archivo pasó por 3 fiscales en 2 años, y ninguno logró una sola pista real. Pero algo aún más extraño ocurrió una semana después. Un niño de 11 años dijo haber escuchado un sonido metálico y voces lejanas esa tarde, justo antes del anochecer. Nadie le creyó. Aún, 5 días después de la desaparición, el clima cambió drásticamente. Lluvias intensas azotaron la región de la Araucanía, lo que complicó aún más las labores de rastreo. Las aguas del Toltén subieron medio metro y muchos de los posibles rastros desaparecieron para siempre. Pero un detalle quedó grabado en el expediente con marcador rojo: el hallazgo de huellas humanas junto al barro. En un sector no habilitado, unos 600 metros río arriba. 2 pares de pisadas pequeñas. 2 pares más grandes. Los peritos calcularon que las huellas tenían menos de 24 horas de antigüedad, lo que descolocó completamente la línea de tiempo. ¿Cómo era posible si los chicos ya llevaban casi una semana desaparecidos? Además, las huellas terminaban abruptamente en una zona donde el barro se mezcla con rocas, como si hubieran sido interrumpidas. No había arrastre. No había tropiezo. Solo fin. Ese mismo día, se recuperaron 2 objetos del lugar donde se encontraron las bicicletas: una pequeña radio portátil con el dial marcado en 105.6 FM, emisora local, y un reloj de pulsera, aún funcionando, que se detuvo misteriosamente a las 18:27 p.m. El problema es que, según la familia de Joaquín Mella, él no usaba reloj. Ninguno de los 4 llevaba uno, al menos no que ellos supieran. Entonces, ¿de quién era? A falta de pruebas concretas, la prensa comenzó a especular con teorías absurdas. Algunos hablaron de accidentes, otros de fugas voluntarias. Incluso surgió la hipótesis de que los chicos podrían haber sido reclutados por grupos armados que operaban en el sur en esos años. Pero ninguna de esas teorías encajaba con la realidad. No había denuncias de actividad sospechosa. No hubo movimientos de dinero. Nadie había cruzado la frontera. El caso comenzó a enfriarse. La comunidad perdió la esperanza. Y los medios perdieron el interés. Solo los padres seguían pegando carteles amarillentos por los postes del pueblo. Carteles que el viento arrancaba al día siguiente. Hasta que, más de 3 décadas después, el silencio fue interrumpido por una caja anónima. Temuco, 14 de octubre de 2015. A las 8:36 de la mañana, una caja rectangular sin remitente llegó a la recepción del edificio de la PDI Policía de Investigaciones de Chile. No tenía remitente, ni dirección de retorno. Solo una etiqueta blanca pegada con cinta adhesiva que decía TLT 4. La funcionaria que la recibió pensó que se trataba de una reactivación de algún archivo viejo. El código coincidía con un caso cerrado desde hacía décadas, pero que algunos aún recordaban: la desaparición de los 4 adolescentes en el río Toltén, ocurrida 33 años atrás. Adentro de la caja, envuelta en papel de embalar, había solo una cosa: una cinta de casete marca TDK, modelo de 60 puntos. No había carta, no había explicación. Solo una inscripción escrita a mano con marcador negro grueso: 90.482.846, exactamente 19 minutos después de la hora estimada de desaparición. El casete fue enviado de inmediato al Departamento de Análisis Criminal, donde se procedió a digitalizar el contenido. Y lo que escucharon dejó a los técnicos pálidos. La grabación dura exactamente 11 minutos y 14 segundos. En los primeros 4 minutos se escucha solo el sonido del agua, de fondo. Leve, constante. Luego, voces distantes, casi susurros. En el minuto 5 y 8, una frase se escucha con más claridad: Joaquín, espera. No bajes ahí. Segundos después, un golpe seco. Luego, el sonido de alguien corriendo sobre grava o piedras. Y nuevamente, voces entrecortadas. En el minuto 7 y 19 se escucha una respiración agitada. Y luego una frase difícil de procesar: apágala ahora, silencio. Y luego, el agua otra vez. Constante, como si alguien hubiera dejado la radio encendida junto al río. No hay gritos. No hay nombres completos. No hay rostros. Solo un eco que fue sellado en una cinta durante más de 3 décadas. El archivo TLT4 volvió a abrirse oficialmente en noviembre de 2015.
Y por primera vez en 33 años, la historia volvía a doler como el primer día. Noviembre de 2015. Tras el hallazgo del casete, el caso fue reabierto oficialmente bajo el nuevo nombre Expediente Tolten 404 Reapertura Judicial. Y por primera vez en 33 años, la policía se vio obligada a revisar cada documento y declaración del año 1982. Lo primero que hicieron fue volver a contactar a las familias. Solo 3 de los 4 padres seguían vivos. Algunos habían envejecido en silencio, otros con rabia contenida. Don Guillermo Mella, padre de Joaquín, fue el único en aceptar hablar con los investigadores sin prensa. Su testimonio fue frío, casi mecánico. A mi hijo no se lo llevó el río. Él conocía esa corriente. Él sabía lo que hacía. Eso no fue un accidente. Mientras tanto, el Departamento de Evidencia Audiovisual trabajaba con tecnología moderna para analizar la cinta enviada. El resultado fue devastador. El casete es original de los años 80. No fue manipulado ni editado. El audio tiene características acústicas compatibles con el entorno del río Tolten. Pero el detalle más inquietante no fue técnico, sino humano. Un detective joven, recién ingresado al caso, revisó las declaraciones de testigos que en 1982 fueron ignoradas. Entre ellas, la de un niño de 11 años que dijo haber estado pescando con su padre ese día. Su nombre era Matías Ulloa. En su momento, nadie le creyó, pero su declaración estaba ahí, olvidada. En una carpeta amarilla vi a unos niños en el río. Estaban parados. Uno gritó. Después escuché como un chasquido. Y luego silencio. No vi a nadie más. Pero había una camioneta blanca más arriba. Esa frase, una camioneta blanca más arriba, no fue mencionada en ningún informe policial oficial. ¿Por qué fue ignorada? Matías Ulloa hoy tiene 44 años. Vive en Osorno. Cuando fue contactado en 2015, su reacción fue inmediata: finalmente alguien va a escucharme, porque yo aún recuerdo lo que vi. Y ahí, la investigación dio un giro inesperado. La camioneta blanca existió. Había sido vista por al menos 2 personas en la zona esa misma tarde, pero nunca se investigó. Hasta ahora, la policía encontró en los archivos de tránsito un dato olvidado por más de 3 décadas. El registro de un vehículo Ford F100 blanca, modelo 1980, había sido citado en 2 denuncias vecinales de abril del 82. Una por ruido excesivo cerca del sector del río. Otra por presencia sospechosa de vehículo desconocido en propiedad privada. La placa no fue registrada en ese momento, pero un ex carabinero retirado que participó en el operativo inicial, Luis Paredes, se presentó voluntariamente cuando escuchó la reapertura del caso en televisión. Su testimonio fue directo: yo vi esa camioneta. Estaba estacionada a unos 800 metros del lugar donde aparecieron las bicicletas. Pero nos dijeron que no era relevante, que no había denuncia activa y que no perdiéramos tiempo en eso. Paredes recordó algo más, un detalle que quedó enterrado bajo años de indiferencia. Había un hombre solo dentro del vehículo. Tendría unos 40 años. Pelo oscuro, gafas. No se bajó. Solo nos miraba desde el volante. Cuando nos acercamos, encendió el motor y se fue. Con esta nueva pista, los detectives cruzaron registros antiguos de vehículos Ford F100 con hombres entre 35 y 45 años que vivían en la zona en ese año. Solo uno coincidía con el perfil, y además tenía antecedentes por conducta inapropiada hacia menores en 1978. Darío Ernesto Salazar, técnico eléctrico, domiciliado en Villarrica, a 42 kilómetros de Pitrufquén. Su historial era oscuro, pero nunca fue procesado formalmente. En 1980 había sido denunciado por 2 adolescentes por acoso verbal, pero el caso fue archivado. En 1982 vendió su camioneta 3 semanas después de la desaparición de los 4 jóvenes. Cuando la policía intentó contactarlo en 2015, se encontraron con otra sorpresa. Darío Salazar había fallecido en 2003, en un accidente automovilístico en la Ruta 5 Sur. El auto que conducía un Ford F100 modificado. El color original, según el informe de tránsito blanco. ¿Coincidencia? ¿Encubrimiento? ¿O la última pista de un testigo que ya no podía hablar? A partir de ese hallazgo, la Fiscalía decidió seguir otra línea e investigar a todos los trabajadores de mantenimiento y obras civiles que operaban cerca del río en abril de 1982. Y lo que encontraron lo cambia todo. La reapertura del caso había alcanzado un punto crítico. Con la muerte de Darío Salazar, las autoridades se encontraron en un callejón sin salida, hasta que una fiscal auxiliar, María Loreto Aguilera, 34 años, obsesionada con los errores de archivo del pasado, decidió revisar las actas de obras civiles de 1982. Documentos polvorientos,
almacenados en el sótano del Departamento de Infraestructura del MOP Ministerio de Obras Públicas en Temuco. Lo que encontró fue inquietante: un mapa detallado de una obra hidráulica en la ribera del río Tolten, exactamente a 600 metros del lugar donde desaparecieron los adolescentes. La obra fue firmada por una cuadrilla subcontratada. Entre los nombres de trabajadores, uno resaltaba en tinta más oscura: Nivaldo Gómez Urra, jornalero, 46 años, oriundo de Curacautín. El nombre había sido tachado en los registros digitales actuales, pero en el original en papel se mantenía visible. ¿Quién lo tachó? El equipo de la fiscal Aguilera lo rastreó. Nivaldo Gómez había trabajado 2 meses en esa obra, desde marzo hasta mayo de 1982. Luego, desapareció de todo registro laboral. No volvió a ser contratado por ninguna empresa, ni figura en boletas, ni pensiones, ni salud. Como si se hubiera desvanecido. Pero no lo hizo. En 1996, Gómez fue detenido brevemente por una pelea en un bar en Loncoche. Fue liberado esa misma noche. El parte policial mencionaba que el hombre vivía en una cabaña rural, sin electricidad, en las afueras de Ancul. La fiscal envió un equipo a esa zona. La cabaña seguía en pie, abandonada, casi enterrada por el bosque. Dentro, hallaron ropa vieja, una radio portátil sin baterías y una caja metálica oxidada. Dentro de esa caja, encontraron recortes de periódicos de 1982, todos relacionados con la desaparición de los jóvenes. Al fondo, arrugado, estaba un papel doblado con 4 nombres escritos a mano: Rodrigo, Vicente, Javier, Nicolás. Los 4 nombres coincidían exactamente con los de los adolescentes desaparecidos. La fiscalía ordenó una excavación en el terreno cercano. Y ahí, la historia dio un nuevo giro. La mañana del 14 de junio de 2023, un equipo forense, acompañado por maquinaria del Ministerio Público y 2 arqueólogos especializados en excavaciones rurales, se presentó en el terreno donde alguna vez se alzó la cabaña de Nivaldo Gómez. El terreno había sido invadido por raíces, humedad y décadas de olvido. No existía ningún tipo de marcador visible. Pero el mapa encontrado por la fiscal Aguilera junto a la nota manuscrita con los nombres de los chicos indicaba un punto específico, al costado norte del terreno, a escasos 5 metros de un antiguo pozo cubierto por maleza. Comenzaron a excavar. Al principio, solo tierra húmeda y ramas podridas. A los 80 centímetros, apareció una madera envejecida, como de una caja mal enterrada. El equipo se detuvo. Retiraron la tierra con más cuidado. La caja era metálica, cubierta de óxido, con restos de tela adheridos. Cuando lograron abrirla, encontraron dentro ropa escolar deteriorada, con colores que aún se distinguían a pesar del tiempo. Entre ellas, una camisa blanca con un pequeño parche cosido Vicente. Los forenses guardaron silencio. Uno de ellos se apartó para respirar hondo. La fiscal Aguilera miraba sin pestañear. Lo siguiente fue aún más perturbador. A 1 metro con 40 centímetros de profundidad, aparecieron fragmentos de huesos humanos. Junto a ellos, una pulsera plástica rota, con inscripciones en tinta casi borrada: Campamento 1982, Temuco. Las piezas fueron extraídas bajo protocolo estricto. A medida que removían más tierra, se encontraron 3 restos más. Los cuerpos no estaban completos ni dispuestos con orden. Parecía una fosa improvisada, hecha con desesperación. No había cruces, no había bolsas, solo tierra apretada, silencio y olvido. Ese día, por primera vez en 41 años, la fiscalía pudo declarar públicamente que existía una alta probabilidad de que los restos correspondieran a los 4 adolescentes desaparecidos en 1982. Las pruebas de ADN comenzaron de inmediato, usando como referencia a los familiares que aún estaban con vida. La noticia explotó en los medios. Ciudad entero, durante unas horas, miró hacia esa pequeña localidad mapuche perdida en el sur, preguntándose cómo había sido posible que nadie escarbara antes en esa tierra. Pero no todos estaban contentos con el hallazgo. Con los restos óseos ya bajo análisis y la atención mediática sobre el caso creciendo, la fiscal Aguilera decidió ir más allá. Si realmente existía un mensaje de advertencia, alguien estaba nervioso. Y eso podía ser útil. Solicitó acceso a archivos policiales y municipales de la época. Pero se encontró con algo inesperado: los expedientes de 1982 a 1985 estaban incompletos o marcados como extraviados. Aún así, logró ubicar un documento suelto entre papeles del Departamento de Obras Públicas. Un memorando interno, firmado por un tal sargento Olmos, con fecha del 4 de marzo de 1983. En él se decía: se recomienda suspender cualquier indagación en el predio Gómez.
La intervención de la contratista, Limaco S.A., ya fue acordada con las autoridades provinciales. ¿Qué tenía que ver una empresa privada de construcción con un caso de adolescentes desaparecidos? Ese nombre Limaco S.A. aparecería 2 veces más. En otros archivos de otras áreas, uno de ellos hablaba de una compra de terrenos rurales en Villarrica para desarrollo de obras comunitarias, firmada por el entonces intendente regional. El otro, una donación a la policía local por parte de la misma empresa. Demasiadas coincidencias. Aguilera hizo algo audaz, viajó personalmente a Santiago para consultar archivos nacionales. Allí, entre las actas digitalizadas, encontró un listado de proyectos cancelados en la región de la Araucanía durante la dictadura. Uno de ellos, anotado con tinta roja, decía campamento juvenil cerrado por razones de seguridad y orden interno. Operación temporal de limpieza ejecutada. No se recomienda reapertura. ¿Limpieza? Ese lenguaje era típico de operaciones encubiertas durante los años de represión. Pero aquí no hablábamos de militantes, ni de opositores al régimen. Hablábamos de 4 adolescentes. Lo más inquietante fue un informe confidencial adjunto al expediente. El señor NG colaboró con efectividad. Se garantizó silencio permanente mediante compensación. La situación ha sido contenida. Riesgo mínimo si no se reabre el caso. NG, Nivaldo Gómez, el hombre que había sido enterrado como un ermitaño inofensivo, había tenido conexiones directas con agentes del Estado y con contratistas implicados en represiones rurales. Ya no había dudas, lo que ocurrió en 1982 fue silenciado con ayuda de múltiples manos. Y ahora, en 2023, alguien más estaba dispuesto a volver a cubrirlo todo con tierra. La fiscalía preparaba una conferencia de prensa. El país pedía justicia. Pero justo antes de que la fiscal Aguilera saliera ante las cámaras, un corte eléctrico dejó en penumbras toda la oficina central de Temuco. Durante ese apagón de 19 minutos, un cajón del archivo físico fue forzado y vaciado. Los registros más recientes de Nivaldo desaparecieron. Tras el apagón, lo primero que notaron fue el cajón de acero abierto a la fuerza. No hubo señales de ingreso forzado al edificio. No se activaron las alarmas. No hubo cámaras que registraran nada. Los documentos faltantes eran específicos: toda la información sobre el testamento, las propiedades y los pagos del señor Nivaldo Gómez, así como un archivo interno de 1995 marcado con las iniciales RC y sellado como reservado. La fiscal Aguilera, con el rostro endurecido, aún salió a dar la conferencia. No reveló los detalles perdidos. Solo dijo: tenemos evidencias suficientes para reabrir el caso. Y esta vez no será enterrado. Pero la presión aumentaba. 2 días después, el Ministerio del Interior emitió un comunicado urgente recomendando prudencia mediática. Alegaban que el caso puede despertar heridas antiguas. La televisión nacional retiró las notas del aire. Algunas estaciones de radio dejaron de hablar del tema. La historia comenzó a evaporarse. Otra vez, pese a todo, Aguilera insistió. Consiguió exhumar formalmente el cuerpo enterrado en Villarrica, que supuestamente pertenecía a Gómez. El informe forense reveló algo desconcertante. Los restos no corresponden a una persona de edad avanzada, sino a un varón de aproximadamente 20 años. La causa de muerte: traumatismo cráneoencefálico severo, sin registro dental compatible con Nivaldo Gómez. Ese cuerpo no era de Nivaldo. Nunca lo fue. Entonces, ¿dónde está Gómez? ¿Quién era el joven enterrado como él? Las últimas líneas del caso se escribieron en un informe interno de la Fiscalía, sin firma oficial. Decía: dado el riesgo para los funcionarios y la falta de cooperación institucional, el caso será archivado sin resolución. No se publicará ningún hallazgo. Se recomienda evitar nuevos movimientos en terreno. Archivo cerrado. Pero semanas después, en una cuenta anónima de redes sociales, apareció una imagen. Antigua, borrosa, en blanco y negro. Mostraba a 4 adolescentes en una especie de cabaña, todos con camisetas con el logo del campamento Villarrica 82. Uno de ellos estaba mirando hacia la cámara. Y alguien, con un trazo rojo, había escrito sobre su rostro: todavía estoy aquí. ¿Cuántas historias como estas se esconden bajo el polvo de los archivos sellados? ¿Cuántas veces se ha enterrado la verdad bajo nombres falsos, bajo dictámenes de seguridad nacional, bajo el miedo? Aquí, en Archivo 404, vamos a seguir desenterrando cada historia que alguna vez intentaron borrar. Porque mientras más callan, más fuerte gritamos nosotros. Suscríbete. Comparte este caso. Y recuerda, algunos archivos no desaparecen, solo esperan a ser abiertos.